Bienvenidos, estudiantes del módulo 1 de la Unidad de Ciencias Básicas, año 2020. A continuación abordaremos la temática concerniente a la segunda guía de la subproblemática 4, denominada Origen y Evolución de la Vida y del Ser Humano. Iniciaremos remembrando algunos datos de la guía anterior, pero enfocándonos principalmente en Lamarck y Darwin, personajes trascendentales de todos los procesos evolutivos que conocemos hasta ahora. Lamarck fue el primer naturalista que descartó el concepto de inmutables fijas y consideró a las especies como poblaciones cambiantes. Los organismos complejos han evolucionado a partir de otros más simples. Los elementos principales del lamarquismo son: 1. Los organismos son capaces de cambiar la forma, color y agilidad como respuestas a cambios específicos del ambiente. Consideró que las condiciones alteradas eran hereditarias. 2. La naturaleza ha conferido a los actos de organización la facultad de pasar a grados más y más complejos de organización mediante el incremento de energía. Llegó a afirmar que los nuevos órganos aparecen en respuesta ante las demandas del ambiente y que su tamaño es proporcional del uso y desuso. El ejemplo de las jirafas y Lamarck planteó que en un primer momento, un animal similar a un antílope ve cómo su entorno se vuelve cada vez más seco, de modo que la hierba y los arbustos empiezan a escasear cada vez más y necesitan recurrir a alimentarse de las hojas de los árboles con mayor frecuencia. Esto hace que estirar el cuello se transforme en uno de los hábitos definitorios del día a día de la vida de algunos de los miembros de su especie, y estos se perpetuaron con el paso del tiempo y transmitida a su herencia. Ahora nos vamos a detener un poco para hablar del segundo fundador más importante de la teoría evolucionista, Charles Darwin. Pero, ¿quién fue Darwin? Charles Darwin nació en 1809 y falleció en 1882. Es en realidad el fundador de la moderna teoría de la evolución. Sus novedosas ideas sobre el posible origen del hombre dieron lugar a que publicaciones de su época le intentaran ridiculizar con diversas caricaturas y moides. Una de las características más sobresalientes de la carrera de Darwin es que nunca publicó su ensayo de 1944, que contiene los elementos esenciales de El origen de las especies. El hecho de que el origen de las especies apareciese justo en el momento en que podría ser apreciado, mientras que los trabajos anteriores no lo habían sido, resultó trascendental para Alfred Russel Wallace, quien elaboró una teoría de la evolución muy semejante a la de Darwin, aunque su síntesis no era tan completa. Bastó para que sus descubrimientos fueran anunciados conjuntamente y denominados Darwin y Wallace, un pacto por la evolución. Sin embargo, la visión de Darwin antecedió a la de Wallace en casi 20 años. Esto dio pie a lo que hasta hoy se conoce como la teoría de Darwin-Wallace de la selección natural, concepto que ha sonado mucho en la actualidad a causa de la situación social y epidemiológica mundial. Esta teoría se resume de la siguiente manera. 1. Ambos supusieron que la variación es una propiedad innata de los seres vivos. Sin embargo, ahora se distinguen las variaciones heredadas y las no heredadas, siendo las primeras las más importantes para la evolución. Se traduce a que la variación es una característica de todas las especies de animales y plantas. Nada es estático. Todo está en constante movimiento. Claro ejemplo, la evolución de los equinos en taxonomía y su adaptación a través de las eras geológicas. 2. De cualquier especie nacen más individuos de los que pueden obtener su alimento, sobrevivir y reproducirse. Si la descendencia de una especie prospera en su totalidad, se va a reproducir pronto y va a eliminar a cualquier otra especie. Por ejemplo, los lacertilios, o conocidos comúnmente como lagartijas. Estas especies fueron suprimidas casi en su totalidad por otra del mismo orden llamada geckos. 3. Como nacen más individuos que los que logran sobrevivir, surge la lucha por la existencia, competencia por alimento y espacio, esta lucha de matar o morir. 4. Las ideas de la lucha por la existencia y de la supervivencia del más apto son la médula de la teoría de Darwin y Wallace. El caso más emblemático de esta teoría es lo que sucedió con las jirafas. 5. Los individuos supervivientes son los que dan origen a la siguiente generación y de esta forma se transmiten variaciones afortunadas o exitosas de generación en generación.
pruebas de la evolución. La teoría evolución orgánica afirma que todos los organismos han evolucionado gradualmente a partir de un ancestro común de organización simple. Esta teoría se basa en datos provenientes de áreas de investigaciones que detallaremos a continuación. Literal A. Anatomía comparada. Es la ciencia que estudia en forma analítica las modificaciones que ocurren en cada sistema de órganos, estableciendo similitudes y diferencias. Deben establecerse eslabones en la cadena evolutiva cotejando la parte de un organismo que corresponda al otro. Para que esto suceda, debe establecerse y definirse dos importantes términos que son: homología, proceso mediante el cual se establece una correspondencia anatómica causada por factores hereditarios originados por un ancestro común. En la imagen observamos las partes anatómicas de algunas especies, aunque superficialmente distintos y adaptados a funciones muy diferentes, son órganos homólogos, debido a que cada uno consta casi exactamente de los mismos huesos, músculos, nervios y vasos sanguíneos en disposición comparable y con modos equivalentes de desarrollo. Por otra parte, la analogía es el proceso mediante el cual se determina que las partes que se comparan realizan funciones similares. Por ejemplo, el ala de un ave, ala de un insecto y el ala de un murciélago, anatómicamente diferente pero destinada a la misma función. Literal B. Embriología. Haeckel denominó principio de la recapitulación al que establece que las etapas sucesivas del desarrollo individual, llamadas ontogenia, corresponden a los ancestros adultos de los diferentes organismos. Sin embargo, después se conoció el concepto de evolución. La segunda parte de su enunciado se convirtió en: las etapas ontogénicas del desarrollo individual no son paralelas o idénticas a las etapas filogenéticas de los animales. Observemos la imagen número 1 para entender mejor esta afirmación. En los primeros estadios, los 4 embriones son casi iguales. Se puede observar incluso que embriones de especies con respiración pulmonar presentan branquias. Las branquias han desaparecido y el embrión del pez y del ave se distinguen perfectamente de los mamíferos. El embrión del chimpancé y el humano siguen siendo iguales hasta el final del desarrollo embrionario. De esto, podemos deducir que a partir de la embriología comparada, las especies emparentadas tienen desarrollos embrionarios similares. De esto podemos deducir que a partir de la embriología comparada, las especies emparentadas tienen desarrollos embrionarios similares. Literal C. Distribución geográfica. ¿Se han movido los continentes? ¿Tiene esto que ver con la distribución, abundancia y biodiversidad de algunos grupos actuales? Existen diferentes hipótesis que explican la distribución histórica geográfica. La más aceptada por el momento es la teoría de la deriva continental. Esta sostiene que la elevación y hundimiento de ciertas porciones de la corteza del planeta han sido resultado de lentos movimientos de las enormes placas tectónicas. Estos movimientos son continuos y provocan tensión en la corteza, y cuando son liberadas provocan terremotos. Estos terremotos han ocasionado cambios en la geografía. Prueba de ello es la forma donde el ajuste de Sudamérica y África encajan de un modo casi perfecto. Literal D. Bioquímica. Los mecanismos bioquímicos fundamentales son comunes para todos los organismos, ya que todos emplean el ADN para la síntesis de proteínas. Además, la secuencia de aminoácidos de las proteínas es muy parecida en los organismos que se consideran genéticamente emparentados. Por ejemplo, la secuencia de los 300 aminoácidos de hemoglobina para ser idéntica en los humanos y los chimpancés. Se está recopilando más pruebas bioquímicas que sustentan relaciones evolutivas propuestas desde 1944. Estas sugieren que el ADN es el portador de información hereditaria. Literal E. Taxonomía. Es una de las grandes ramas de la biología que trata de la identidad de los organismos y sus relaciones. Esta comprende 3 importantes aspectos: identificación, nomenclatura y clasificación. Los seres vivos pueden encajar en una escala jerárquica con especies, géneros, familias, órdenes, clases y filum o división. Y surge la siguiente pregunta: ¿cómo podemos saber de la existencia de animales primitivos? La respuesta a eso la tiene la paleontología, que es nuestro literal F.
Esta se encarga del estudio de los seres orgánicos, cuyos restos o vestigios se encuentran fósiles, que se definen como una impresión, un molde, una porción del cuerpo o un organismo completo que por causas naturales se encuentra petrificado y que no es de la época geológica actual. Generalmente, estos fósiles son restos duros de animales como sus huesos, dientes o conchas. La paleontología ha podido demostrar cómo han desaparecido las especies, mientras que han aparecido nuevas mediante un proceso gradual de transformación. Literal G. Ecología y adaptaciones. La ecología es la ciencia que se encarga de estudiar las interrelaciones del ambiente respecto a los seres vivos y viceversa. Las adaptaciones se clasifican en 1. Individuales o adquiridas. Por ejemplo, desarrollo de músculos por el ejercicio continuo, bronceado después de exposición a rayos del sol. 2. Hereditarias. Son aquellas que permiten vivir a los seres vivos en un ambiente especial. Estas adaptaciones son las más importantes en los procesos evolutivos, ya que se considera que cualquier adaptación ha evolucionado de una condición generalizada a una mayor especialización. Caso concreto podemos citar a la extinción de los dinosaurios. En la era jurásica, los bosques eran cubiertos por helechos gigantes, propicios para los dinosaurios que eran de tamaño gigantesco. Pero a finales de la era cretácica, los dinosaurios se extinguieron. ¿Pero por qué? Una de las hipótesis más acertadas sostiene que estos animales eran muy adaptados a su medio y fueron víctimas de los constantes cambios climáticos. Después de haber dominado la Tierra alrededor de 180 millones de años, poco a poco fueron desapareciendo y siendo relevados por los mamíferos primitivos. Ahora que ya conocemos las diferentes ramas de la ciencia donde se argumenta la evolución, llegamos a la evolución humana. El registro fósil humano está fragmentado e incompleto. Cada año se encuentran nuevos fósiles semejantes al hombre y esto lo único que causa es aumentar la complejidad de la evolución en lugar de aclararla. Los primates se originaron a principios de la era Cenozoica, hace casi 70 millones de años. Se distinguen por tener un gran cerebro, visión estereoscópica, un pulgar oponible y una clavícula bien desarrollada. Durante el período del Mioceno, hace cerca de 20 millones de años, los simios y los monos se separaron de su ancestro común y siguieron diferentes vías evolutivas. Esta divergencia marcó el inicio de la línea que originó al hombre y a los simios. No existe evidencia actual para indicar cómo o cuándo se separó la rama humana del arbusto de los simios. La primera evidencia fósil de formas semejantes al hombre viene del período Pleistoceno inferior, hace 2 a 3 millones de años. Esto gracias al buen trabajo de la familia Leakey y otros paleontólogos en la región árida en Tanzania, más los fósiles que encontraron después, se presenta al pequeño hombre simio sudafricano, Australopithecus. Estos seres eran bípedos, medían entre 1.20 y 1.50 metros y pesaban menos de 45 kilogramos. Sus cerebros tenían la mitad del tamaño del que tiene el hombre moderno. Los Leakey seguían en su afán de buscar más argumentos que validaran la teoría de la evolución. Es por eso que Richard Leakey encontró otro cráneo en 1972, que era contemporáneo de Australopithecus, pero que tenía un cerebro más grande. El nuevo fósil se llamó Homo habilis, y los Leakey consideraron que se encontraba en la línea directa con el hombre moderno. Pasaron 2 años y en 1974, un paleoantropólogo norteamericano llamado Donald Johanson encontró el primer esqueleto parcial de un australopitecino en Etiopía. Con la observación del esqueleto se dedujo que era femenino y por consiguiente Johanson llamó a este fósil Lucy. Con nombre científico Australopithecus afarensis. Se calculó que tenía 3.5 millones de años de edad y por consiguiente era mucho más antiguo que los fósiles encontrados por los Leakey. Algunos acontecimientos trascendentales en la evolución. 1. Adaptación a la posición erecta o postura bípeda. Fue el cambio anatómico más importante que separó al hombre de los demás animales semejantes al simio. Con las manos libres se elaboraron herramientas, mejorando como cazadores y como recolectores de alimentos. 2. Una adaptación del comportamiento en la evolución humana pudo haber sido la formación de lazos de parejas entre hombres y mujeres.
3. A la mitad del Pleistoceno, un tipo de hombre avanzado tuvo una alta distribución. El hombre de Java y el hombre de Pekín, ahora denominados Homo erectus, habitaban en cuevas, utilizaban el fuego, elaboraban herramientas y eran cazadores. El tamaño de su cerebro se aproximaba al del hombre moderno. Es importante aclarar que todos los fósiles humanos posteriores al Pleistoceno medio se colocan en la especie de Homo sapiens, lo que indica que son idénticos al hombre actual. Un grupo importante en esta clasificación son los hombres neandertal, o también conocidos como hombres de las cavernas, con características muy similares al hombre actual, pero con huesos más pesados. Pero hace casi 3.500 años, este fue sustituido por el hombre de Cro-Magnon. Aún se estudia si estos últimos evolucionaron o simplemente cambiaron de nombre de Neandertal a Cro-Magnon. Y de esta forma damos por concluida la guía número 2 de la subproblemática 4, no sin antes plantear un cuadro resumen y una línea del tiempo sobre los principales fósiles de la evolución humana.